¿Cuántos quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi... Buenos días, que Dios les bendiga. Qué privilegio poder reunirnos en esta mañana para alabar, adorar a nuestro Señor. Y este es un nuevo día que el Señor nos da de vida para poder gozarnos en Él. Nos reunimos en esta mañana para poder honrarle y vamos a leer un pasaje en el Salmo 19 para luego empezar a adorar al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios. Alabemos al Señor. En ti todo es posible, todo lo puedo, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible.
todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti tus ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Voy a vivir por lo que creo, no voy a vivir por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que todo es posible en ti todo es posible. Yo todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible, creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús.
Buenos días, que Dios les bendiga. Qué bendición nuevamente estar reunidos para poder seguir estudiando la palabra de Dios. En esta mañana vamos a ver un tema muy importante, una parábola que nuestro Señor Jesús cuenta ya en los últimos días de su ministerio terrenal, la parábola de los labradores malvados. Y esta parábola el Señor la está contando en el templo y la está contando a todo el pueblo que estaba reunido ahí, pero con la presencia de las autoridades religiosas que sabemos que estaban detrás de él para poder condenarle a muerte. Y el Señor Jesús les habla muy claramente de esta parábola. Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor tan grande y tu cuidado para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para poder entender, Señor, el mensaje que tú nos quieres dar. Y que tú me ayudes a mí, Señor, a poder hablar como debo hablar. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine a cada uno de nosotros para poder, Señor, entender lo que tú nos quieres decir. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta parábola es una parábola que el Señor cuenta el día martes. Recordemos que el Señor ingresa a Jerusalén el día domingo en una entrada triunfal. Él es aclamado, grandemente ovacionado por el pueblo. El pueblo lo alabó. El pueblo lo recibió como el rey que viene y el pueblo gritó las palabras que corresponden al Mesías escritas en los Salmos. Y había una gran multitud que lo ovacionaba y vimos que nuestro Señor Jesús entró manso y montado en un burrito. Los líderes religiosos se molestaron muchísimo y le pidieron a Jesús que la gente se calle. Pero el Señor le dijo que si ellos callan, aún las piedras gritarán. Al día siguiente, el día lunes, sabemos que el Señor ingresó al templo y Él arrojó fuera a todos los mercaderes que habían convertido la casa de Dios en una casa de mercado. Y también los líderes religiosos empezaron a confabular contra Él, muy disgustados de que el Señor no reconociera la autoridad que ellos tenían y que les haya malogrado el negocio. Al día siguiente, el día martes, el Señor empieza enseñando la palabra de Dios en el templo, enseñando el Evangelio, y los líderes religiosos vienen con una pregunta. Ya no podían más en su ira. Habían estado ellos planeando qué hacer con Jesús, y van y le hacen una pregunta directa con la intención de que el Señor caiga en responderles, porque si el Señor les decía la verdad, ¿con qué autoridad hacía esas cosas? Él le iba a decir que con la autoridad que me ha dado el Padre Celestial, porque Él era el Mesías enviado por Dios. Y eso hubiera bastado para que Él sea condenado a muerte. Pero el Señor responde de una manera maravillosa. Le responde con una pregunta que acerca del bautismo de Juan, que ellos digan de quién era de la tierra o era del cielo. Y ellos se quedaron callados porque no pudieron responderle, porque realmente no quisieron responder porque se ponían en un compromiso. Y de esta manera el Señor tampoco les dijo con qué autoridad hacía las cosas. Y llegamos a esta escena el mismo martes, un poco después de esa confrontación acerca de la autoridad de Jesús. El Señor les sigue enseñando a ellos acerca de una parábola profética, que el Señor habla de su misma muerte. Y vamos a leer este pasaje que se encuentra en Lucas, el capítulo 20, entre los versículos 9 y 18. Y dice así: pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a éste lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a éste
lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron, matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Volverá y acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto la gente exclamó: Dios no lo quiera. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser la piedra angular. Todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Para esta parábola, que es una parábola profética acerca de la muerte del Señor Jesús, vamos a ver tres características. Número 1, la historia. En segundo lugar, la interpretación. Y finalmente, la aplicación. Muy bien, veamos entonces la historia. ¿Cuál es el trasfondo de esta parábola? Esta parábola está retratada en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, el capítulo 5. Ahí el Señor dice claramente que esta viña es el pueblo de Israel. Muy bien, así que cuando el Señor empieza a hablarle a la gente esta parábola, ya ellos entendían que estaba hablando acerca del pueblo de Israel. Y ahí estaban escuchando los líderes religiosos. Y trata de un hombre que plantó un viñedo. Este hombre lo arregló el viñedo para que le produjera buenas uvas. Y este hombre, teniendo que viajar, arrendó el viñedo a unos labradores. Esto era algo muy común, era algo muy clásico que se hacía en esos tiempos. Muchos de los dueños de los viñedos que había en Israel no vivían ahí cerca, vivían en otro lugar. Pero en ese arrendamiento ellos esperaban que cuando hubiera una cosecha, los arrendadores le paguen parte de la cosecha. Muy bien, así que cuando llegó este momento, el dueño del viñedo manda a uno de sus siervos para que cobre lo que es justo acerca del arrendamiento, que era el pago de una parte de la cosecha. Pero miren lo sorprendente de la historia. Los labradores no quisieron pagarle nada al dueño, sino que lo que hicieron fue a este siervo que mandó, lo hirieron y lo despidieron con las manos vacías. Y así manda a un segundo siervo y a un tercer siervo, y hacen los labradores exactamente lo mismo. Entonces el padre, el dueño del viñedo, se ve en una disyuntiva. ¿Qué puedo hacer ahora? Porque los siervos que he mandado, todos han sido lastimados y a ninguno se le ha pagado lo que me corresponde. Entonces el dueño dice: voy a mandar a mi hijo, porque si ven a mi hijo y saben que es mi hijo, seguramente tendrán respeto de él y me pagarán lo que es justo. Así que el hijo llega donde estos labradores, pero estos labradores ya estaban con la idea de quedarse con el viñedo. Y lo que hicieron fue sacarlo fuera del viñedo al hijo y matarlo. Así que el padre de familia o el dueño de la viña dice una cosa, que ahora él volverá, dice el Señor en su parábola, volverá y él acabará con estos labradores y dará el viñedo a otros. Miren lo que el Señor está contando. Es una historia que el pueblo de Israel podía entender fácilmente. Es una historia que es una gran injusticia que se comete con el dueño de la viña y con su hijo. Miren a qué punto llega la ambición de estos labradores de no querer soltar la propiedad
y pagarle lo que le corresponde al dueño de la propiedad para llegar a matar al propio hijo del dueño. Ellos querían quedarse con la propiedad. Ellos no querían reconocer la autoridad del dueño sobre su viña. Ellos lo que estaban buscando era de que la propiedad pase a manos de ellos, porque la ley de Israel decía que en 3 años el dueño no aparecía por un terreno, podía pasar a manos de aquellos que lo ocupaban, que lo estaban arrendando. Y eso es lo que ellos querían hacer. Así que realmente esto nos indica el corazón perverso que tenían estos hombres. Muy bien. Ahora, el símbolo de la vid es un símbolo que se repite muchas veces en el Antiguo Testamento, representando al pueblo de Israel. Esto lo podemos ver en varios pasajes, como por ejemplo el Salmo 80, en Jeremías 2:21 y en Ezequiel 15, en los versículos del 1 al 6. Así que para ellos no era una historia desconocida. Y vamos ahora al segundo punto, la interpretación. Ellos oyen esto, dice el versículo 16, la segunda parte. Y esto significa que es oír con entendimiento. Esta palabra oír es que ellos estaban entendiendo lo que el Señor les dijo. Ellos se dieron cuenta. Esta misma palabra se utiliza en el Apocalipsis, cuando el Señor hace su carta a las iglesias y Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Entendieron lo que el Señor les estaba diciendo y se dieron cuenta que el Señor estaba dirigiendo esta parábola como una condenación, tanto a la nación de Israel como a los dirigentes judíos. Era una condenación. ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que el padre de familia iba a volver y iba a acabar con esos labradores y iba a dar el viñedo a otros que puedan producir los frutos que el padre de familia, que el dueño estaba esperando. Muy bien. Entonces ellos entendieron en esta interpretación que el dueño de la viña es Dios, que la viña es la nación de Israel, que los labradores son los líderes religiosos de la nación de Israel. Y este viaje que hace el padre de familia es la historia del Antiguo Testamento, que durante tantos años el Señor comisiona a Israel para una labor y luego Él viene en la persona de su Hijo. Ahora, ¿y quiénes son los siervos? Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista inclusive, que fueron enviados muchas veces al pueblo de Israel y muchos de ellos fueron matados. ¿Por qué? Porque el pueblo no quería escuchar la palabra de Dios que venía a ellos como una exhortación para que se arrepientan de su pecado y vuelvan a Dios. Y finalmente, ¿quién es el Hijo? Bueno, el Hijo es Jesús mismo. Y por eso esta parábola es una palabra profética acerca de la muerte de Jesús. Muy bien. Luego, en el versículo 16 al final, la gente hizo una exclamación y dijo, Dios no lo quiera. Esta negación es la negación más enfática que hay en el lenguaje griego. Era una negación contundente. Ellos no querían que por ningún motivo esto suceda. Y con esto ellos habían entendido plenamente la interpretación de esta parábola. Muy bien, en esta parábola podemos ver cuál es la naturaleza de Dios. Vemos, número 1, que Dios le confía al hombre la viña para que trabaje en ella. El hombre no es dueño de la viña, es el Señor. Número 2, que Dios es paciente y perdonador, aún exponiendo la vida de su único hijo en su intento de obtener el fruto de los labradores. Número 3, vemos que Dios es justo y que Él juzgará y castigará a los que rechazan su autoridad, así como lo podemos ver en este caso. Luego también esta parábola nos habla acerca del rol y la naturaleza del hombre. ¿Y qué podemos decir? Muy bien,
que Dios le dio al hombre dominio, él es mayordomo del mundo, pero el mundo realmente le pertenece a Dios. También podemos decir que el hombre es libre para obedecer o desobedecer. A menudo el hombre usa esa libertad para rebelarse contra Dios y lo hace con toda liberación. Y podríamos decir también del hombre que, como en tercer lugar, que el hombre tendrá que rendir cuentas a Dios si se rebela contra su autoridad. Sufrirá el juicio y el castigo de Dios. Y bueno, y finalmente, ¿qué podemos decir acerca del Hijo de Dios? ¿Verdad? Jesús se consideraba como el hijo del dueño en la parábola. Y él también, en segundo lugar, podemos decir que él sabía que le esperaba el rechazo y la muerte de parte de los labradores de la viña. Y esto es lo que sucede realmente. Miren lo que dice la palabra de Dios, que esta piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esto es una cita del Antiguo Testamento, el Salmo 118, el versículo 22, y Daniel, el capítulo 2, versículo 34. Cuando Pedro y Juan son confrontados por el consejo en el libro de los Hechos acerca de la sanidad de un hombre cojo, Pedro declara valientemente ante el Sanedrín lo siguiente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro les está diciendo claramente a los líderes religiosos, en este caso al consejo, que ellos son los edificadores que habían rechazado esta piedra angular. Y esta piedra se ha convertido en la cabeza del ángulo, la piedra más importante, es decir, la piedra angular sobre la cual se va a construir el reino de Dios. Y ellos la estaban rechazando. Podríamos decir nosotros entonces la siguiente frase que va a aparecer en sus pantallas: la piedra que los dirigentes judíos y la nación desecharon se convirtió en la piedra más importante en el reino eterno de Dios, pues apoya toda la estructura y la simetría del glorioso reino de salvación de Dios. Cuán importante es que esta piedra sea para nosotros colocada en el lugar que debe ser colocada. Es el cimiento fundamental de nuestra vida. Esta piedra puede ser rechazada. Esta piedra puede ser no reconocida como lo que es. Jesús es el fundamento de la vida de una persona. Tú tienes la posibilidad, como hemos dicho, de aceptarla o de rechazarla. Pero realmente las consecuencias de rechazarla son terribles. Muy bien, esto nos lleva entonces al tercer punto, que es la aplicación, y lo podemos ver en el versículo 18. Aquí el Señor hace una advertencia contra el rechazo al Salvador. Y Él empieza con estas palabras: todo el que caiga sobre esa piedra, es decir, quien tropieza con Cristo en incredulidad y rechazo, quedará despedazado. Voy a repetir: quien tropieza con Cristo en incredulidad y rechazo, quedará despedazado. Y luego continúa el versículo 18. Dice: y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Como ven, en ambos casos, el Señor está hablando de un mismo resultado: la destrucción absoluta, completa y aterradora de aquella persona que rechaza al Salvador. Muy bien, entonces podríamos decir que rechazar a Jesucristo, y esto va a aparecer en sus pantallas, es la decisión más trágica que alguien puede tomar en su vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En esta hermosa parábola que hemos visto, el Señor quiere llamar a nuestras conciencias. Nosotros realmente somos labradores, que hemos recibido una viña que no es nuestra, que le pertenece al Señor. Y nosotros hemos sido nombrados como administradores, como mayordomos de esa viña. ¿Cómo estás tú administrando las cosas que el Señor te ha dado? ¿Estás tú realmente viviendo para el Señor? ¿O estás tú queriendo vivir para ti? Que todos los privilegios y las bendiciones sean para ti. Que no haya nada en la que tú puedas aceptar al Señor y reconocer su autoridad sobre tu vida. Yo te animo en esta mañana a que tú reconozcas al Señor como el Rey y Señor de tu vida. Que todo lo que tú tienes realmente no te pertenece a ti. El Señor es dueño de todo y Él es digno de recibir lo mejor de ti. ¿Y qué implica esto? Tu propia vida. Que el Señor pueda recibir tu vida a sus pies. Que tú puedas rendirte completamente a Él, porque Él es el dueño de la viña que es tu propia vida. Así que tú eres un labrador, un arrendatario, pero tú tienes la opción de ser un arrendatario bueno o uno malo. Si tú reconoces a Cristo, vas a ser bueno, vas a ser de aquellos que son fieles y los cuales el Señor está buscando para que den fruto para Él. Pero si tú decides rechazar su autoridad sobre tu vida, para que Él no reine sobre ti, entonces tú vas a ser un labrador malvado. Y el Señor va a venir un día y Él va a dar el castigo que merecen cada una de tus acciones. Así que piénsalo bien. Yo quisiera que en este día no termine el día sin que tú realmente hayas hecho del Señor Jesús la piedra más importante en tu vida, el fundamento de tu vida, y que tú realmente la reconozcas como Señor y Salvador. Muy bien, como conclusión podríamos decir que todos nosotros somos labradores de la viña que el Señor nos ha alquilado. No somos dueños. Un día el Señor va a venir a recibir el fruto. ¿Y qué fruto va a encontrar en tu viña? ¿Verdad? ¿Seremos buenos labradores o seremos labradores malvados? La decisión está en ti. Número 2, rechazar al Hijo de Dios es la decisión más trágica que alguien puede tomar. El resultado es la destrucción del alma en el infierno, porque Jesús ha venido a dar su vida en rescate por muchos, pero Él quiere que los pecadores procedan al arrepentimiento. No hay otra forma de poder obtener la salvación que es arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Y si tú no lo haces, bueno, el resultado ya lo hemos visto en esta parábola. Es la destrucción de los labradores, dice el Señor, y Él va a entregar su viña a otros que le den los frutos que Él merece. Y en tercer lugar, Jesús, la piedra angular, demanda de ti que le des ese lugar en tu vida, como la piedra angular fundamental sobre la cual edificar toda tu vida. Si tú lo tienes a Él, tienes la vida eterna. Y si no lo tienes, no tienes la vida. Bueno, en esta mañana yo quiero animarte a creer en el Señor Jesús, a que tú le recibas de todo corazón, como lo que Él es. Él es el dueño de la viña, de tu vida, y además Él es la piedra fundamental sobre la cual tú tienes que construir toda tu vida. Que el Señor te dé sabiduría y te ilumine para poder hacerlo. Que el Señor
haga su obra en ti, pero tú tienes que abrirle tu corazón y aceptar al Señor Jesús por fe. Oremos. Señor Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, de que los que me están escuchando, Señor, cada uno pueda hacer un análisis de su vida, si realmente el Señor Jesús es el Señor de su vida, es la piedra angular sobre la cual está edificada su vida, o si no lo es. Y si no lo es, Señor, entonces que aquellos que no te tienen a ti como Señor y Salvador te puedan reconocer ahora, arrepentidos de sus pecados y viniendo a ti con un corazón humilde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has hecho esta decisión de acercarte al Señor y reconocerle como el Señor y Salvador de tu vida, como aquella piedra fundamental que tú necesitas para construir toda tu vida, yo te animo a que nos escribas aquí mismo debajo de este video para poder contactarnos contigo. Bueno, déjame decirte que Dios te bendiga, que tengas un lindo día y te dejo con unos anuncios. Bendiciones, hasta luego. Poderoso, invencible.